3 punto ¿qué? 33 ohms Ajá. y 2.5 ohms. Aquí sale 2.5 ohms, ¿verdad? Ok. Inciso A, ¿qué nos pide el inciso A? Encontrar YT. Ok. 7 se llama admitancia. YT es el recíproco de la impedancia. La admitancia, su unidad de medida es el mho. O sea, escrita invertido ohm. ¿Sí? Es el mho. Más sin embargo, los alemanes tienen su propia unidad de medida que es el Siemens. Por ahí si en algún libro ubican un signo S de unidad de medida de admitancia, está correcto. ¿No? Para que haya los dos. ¿Vale? S de Siemens. La admitancia es el comportamiento que tienen los elementos de forma de conectividad paralela. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la admitancia total, va a ser igual a la admitancia 1 más la admitancia 2. Bueno, ¿quién es la admitancia 1 y 2? La admitancia 1 es esta y la admitancia 2 es esta. ¿Le ponemos los números ¿Sí? conforme de la fuente hacia la derecha? ¿O Ajá. puede ser como sea? Sí, tú los puedes identificar Como queramos. A, B, ¿sí? Ok. Ahora, Y1 es igual a G. Bueno, ¿quién es G? Pues es la conductancia. Y bueno, la conductancia, ¿quién es? Es el recíproco de la resistencia. Y está a 0 grados. Recuerden que esta resistencia está en el grado real. Está a 0 grados, ¿sí? Entonces, yo aquí voy a hacer igual. Y1 va a ser igual a ¿qué? A G. Ahora Y2 va a ser este de aquí. Le vamos a llamar YL. le vamos a llamar BL. Se llama y va a ser igual a 1 sobre XL con un ángulo de menos 90. ¿Alguien me podría decir ese ángulo de menos 90 dónde lo pongo? ¿Dónde qué? Porque este es positivo, ¿no? Al subirlo pasa Negativo. a esta propiedad le vamos a llamar susceptancia inductiva. ¿Sí? Su unidad de medida es el mho y su unidad de medida es el mho. ¿Hasta ahí alguna duda? No, creo que no. Ok, entonces ya la paso para acá. Este signo estarán de acuerdo que me va a indicar este ángulo, ¿no? Ajá. Entonces aquí cambia, sería menos DL J. Estoy pasando de polar a rectangular. ¿Sí? Entonces, esto va a ser Y total. Y total va a ser igual a G. ¿Quién es G? 1 sobre R. ¿Cuánto vale 1 sobre R? 3 punto ¿qué? Menos 1 sobre. J, ¿no? ¿Así? Dale. Y la voy a quitar así, literal todo. Muy miedo, ¿Es la maestra Laura? Laura. Bueno, a ver, entonces esto es coordenada rectangular, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces esto lo voy a colocar en un plano de admitancias. ¿Dónde va a estar G? En 0 grados. En el Punto centro. Aquí va a inicial. estar G
Esto va a ser mi G, que va a valer 1 1 sobre 1 3.3. sobre 3.33 con un ángulo de 0. 0. ¿Dónde va a quedar BL? Hacia abajo. Hacia abajo menos 90. Hacia abajo, aquí va a quedar Bueno, como los 70 es igual a menos. 1, 2.5 Sí. con un ángulo de menos 90. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, suma de vectores. Esto de aquí me va a dar la magnitud de admitancia total. Esto sería. Entonces, cuando yo les pida diagrama de admitancias, deben de hacer ese. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿cómo obtengo la magnitud de mi admitancia? Teorema de Pitágoras, ¿no? Sí. Cateto adyacente, que es G, G cuadrado. más BL al cateto cuadrado. opuesto, BL al cuadrado. Algunos se preguntarán, ¿tiene que ver mucho el positivo y el negativo ahí? Pues no, porque en el teorema de Pitágoras recuerden que los cuadrados nos van a dar positivos, o sea, ahí no afecta. Donde sí afecta es en el ángulo. Cateto opuesto, que es menos BL sobre el cateto adyacente, que es G. Negativo. ¿Sí? Y es negativo, precisamente. Ahí sí se considera el negativo porque está hacia abajo. Entonces vamos a sustituir valores. ¿Cuánto vale G? 1, 3.33 al cuadrado más 1, 2.5 al cuadrado. ¿Cuánto es esto, compañeros? Punto 5. Bien, 0.5 mo. Y acá nos quedaría ¿así? ¿Sí, no? Sí. Que esto sería igual a tangente inversa de menos 3.33 entre 2.5. ¿Sí está bien? Sí. La ley del sándwich. Sí, sí, sí. Este por este y este por este. Sí. ¿Cuánto les da el ángulo? Menos punto 92. No. Recuerde que debe estar en grados. Menos Tangente a la menos 10. Muy bien. Cada estrella, 53.10 grados, pero negativo, ¿no? Por el símbolo que teníamos ahí. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Qué sigue? Profe, Ahí ya está resuelto el Profe. paralelo. Ya está resuelto el... No, la admitancia, ¿no? Ahora el polar sería Y total es igual a la magnitud de Y por el ángulo. ¿Tenemos estos datos? Pues sí, este vale ¿cuánto? 0.5 mo y un ángulo de menos 53.10 grados. Esta es la respuesta en coordenada polar. ¿Sí? transformó. ¿La tenemos bien? El inciso B me está pidiendo la admitancia. ¿Cómo calculo, perdón, la impedancia? ZT. ¿A qué es igual ZT? Esto, ¿no? Entonces, Z total es igual a 1.5 mo. Entonces, ¿cuánto es esto? 1 entre 0.5. 2. Con un ángulo de, este pasa Positivo. 10. Este es, ahora sí, este es 2, es ohm. 2 ohms. Esta es la respuesta de ZT. ¿Sí? 1 sobre Y, que es El inciso A y B ya está resuelto. Y es más, el C ya también con el diagrama de admitancias, que es este. O sea, un cálculo corresponde a otro cálculo, ¿no? Ahora, pero hay otra forma de resolverlo. Esa fue una, considerando las admitancias. La otra, ¿cuál es? Pues, si yo considero que este es Z1 y este es Z2, como si tuviera dos resistencias en serio, digo en paralelo.
paralelo. 1 sobre. ¿Cómo resuelven un paralelo? 1 sobre la resistencia A 1. ver, voy a ponerlo aquí abajito en azul para separar otro método. Multiplicamos los dos. El producto de Y1 por Y2 entre la suma de Entre la suma de los dos. Exacto. ¿Están de acuerdo que para obtener la z total sería resolver esos dos, pero como z, ¿no? Sería z1 por z2 entre z1 más z2. ¿De acuerdo? Como si fueran dos resistores. Sí. Sustituimos valores. Z1, ¿cuánto vale? 3.33. 3.33, 0 grados. ¿Están de acuerdo? Por Z2, que vale 2.5 90. con... Menos 90. Aquí es 90 positivo, ¿no? Porque es reactancia. La susceptancia es la que es negativa. ¿Sí? Y aquí abajito vamos a colocar esto, pero recuerden que no me conviene colocarlo en polares. ¿Por qué? Porque en polares no puedo sumar. Entonces lo voy a colocar en ¿qué? En rectangulares. Mi Z1 sería 3.33 más 2.5 J. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno, entonces arriba queda igual. Y esto lo tengo que convertir a polar, para que tenga puras polares. ¿Sí? A ver, pongan en su calculadora por. ¿Dónde irá por? Por. Abre paréntesis. Por 3.33, coma 3.33, 2.5. Cerramos igual. Nos da 4.16. 4.16 la magnitud y el ángulo. Bueno, los que tengan esta calculadora es alfa y la letra F nos da 36. Lo redondeamos a 9, ¿de acuerdo? 37. A 9 lo redondeamos porque da 89, ¿no? Más. 36.9. ¿Sí? Ok. A ver, apóyenme ahora sí con la operación final. Multipliquen 3.33 por 2.5 y lo dividen entre 4.16. ¿De qué? 4.16. A ver, este 2 que yo obtuve aquí, ¿no es el mismo que está acá? Sí. ¿Sí? ¿Y los ángulos? ¿Qué va a pasar con los ángulos? Se restan. Se restan. 0 menos 90, ¿verdad? Digo, los de arriba se suman. 0 más 90, 90. menos 36.9, 53 son. 53. Está más fácil esa. Son las dos formas de resolver. Sí, nada más que acá primero calculas Z y luego calculas Y, ¿no? Y luego se Ya ahí El total es igual a 1 sobre Z, ¿no? Y esto es igual a 1, 2, 53.1. Esto da 0.5 con un ángulo de menos 53.1, ¿sí o no? Ajá. Y nos da exactamente lo mismo. Entonces es mejor el de abajo, ¿no? Lo que quieran. ¿Vale? Entendí más directo. Bueno, los dos, pero el de abajo me resulta más fácil de aprender. Ok. Vamos con lo que sigue. Bueno, ya tengo lo más importante, compañeros. ¿Por qué? Porque a partir de que yo tengo cuánto vale la impedancia total, voy a poder calcular la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de Ohm especifica que la intensidad total va a ser igual a E total sobre Z total. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Pero vean que me está dando una E minúscula. La tengo que convertir a qué? E mayúscula. A E mayúscula.
Al convertir la N mayúscula, recuerden que tenemos que aplicar RMS. ¿Y cómo se convierte? Valor pico sobre 2. Este es el valor pico, muy bien, raíz de 2 sobre raíz de 2, ¿no? Y esto nos lleva a 20, ya nada más se le agrega el ángulo. ¿Sí? Estos son volts. Bueno, entonces, sustituimos acá arriba, 20, 53.13 grados sobre Z total que nos dio 2.10 grados. ¿Cuánto nos da esto? 10 ángulo de 0. y un ángulo de 0, exacto. Es que me va a quedar un ángulo muy pequeñito, ¿no? Entonces se desprecia 0. Quedaría como punto 1, ¿Sí? ¿no? Punto 3, sí. 3. Punto 03, exacto. Y eso hay que convertirlo. Entonces, esto nos da 10 amperes. Pues ya tengo mis tres parámetros que quería. Tengo voltaje, tengo intensidad y tengo mi Z total. ¿Sí? Eso es lo principal. Ahora, como es un circuito paralelo, aquí circula una corriente total, ¿está de acuerdo? Que es esa que está ahí, ¿no? Ujú. Pero al llegar a este punto, Se divide. se divide. Hay que ver para dónde va cada uno de esos valores, ¿no? Entonces, vamos a aplicar para encontrar IR. Existen dos formas. ¿Cuál es la primera forma? Para encontrar la intensidad en un paralelo. Divisor de tensión. Divisor de corriente. O la otra, la ley de Ohm, ¿no? Como estamos en un circuito paralelo, las ramas tienen la misma energía, ¿no? Ok, vamos a aplicar divisor de corriente para que no se pierda la práctica, ¿sí? Entonces, si yo quiero IR, y este es Z1, ¿no? Ubico el contrario, que es Z2. Muy bien, Z2. Entre la suma de los dos, por mi total. ¿Están de acuerdo con la formulita? Sí. Ok, IR es igual, Z2, ¿cuánto vale? 2.5. 90 grados. Y este ya lo habíamos calculado aquí. 4.16, 6.9 por 10, 0 grados. ¿Cuánto da eso? 6. Muy bien, 6. Con un ángulo de 53.10. Ajá. 53.1. 53.10. Positivo, ¿no? Este es amperes. Ahora, Se suma, ¿no? estos dos se suman y estos se restan. Ah, sí. Ahora nos va a quedar Z1 más Z2 por I total, y L es igual a 3.33, 0 grados, 4.16, 36.9 por 10 a la 0. ¿Cuánto es esto? 8. Con un ángulo de negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? No. Bueno, entonces, esto ya me da posibilidad de graficarlo, ¿no? Y se le llama diagrama de voltajes e intensidades. ¿Dónde iría el voltaje? Arriba. ¿Cuánto? 5 a menos 50. Serían 20, ¿no? Así. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, hasta acá. Aquí estaría E, ¿sí? Con un ángulo de 53.13 grados. ¿Dónde iría I? Total. A 10 amperes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. ¿Están de acuerdo que ahí está 0 grados, no? Ajá. Sí. Entonces aquí estaría I. Y R sería 6 hacia arriba. Sería la línea de la E, pero de 6
Bien, B, y L. ¿Y L? Ajá, 6 en esta misma línea Ajá. con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y L igual sería. Aquí estaría hacia abajo. I, R. Hierro. Por último, Sería y L hacia abajo. hacia abajo. Hacia ¿con? abajo. Con 8. Por acá, una inclinación así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí estaría B, digo I, L. Hierro. Con un ángulo de Menos 36.9. así, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí ¿cómo interpretarían este diagrama? Pues el voltaje y la corriente en el resistor están en fase. ¿Sí? La corriente con el voltaje en el inductor, el voltaje adelanta la corriente 90 grados. 90 grados. Si ustedes suman esto, nos debe dar 90. ¿Sí? Entonces el voltaje adelanta a la corriente 90 grados en el inductor. ¿Correcto? Este sería mi diagrama que me representa el comportamiento de esa parte. ¿Dudas? ¿No? Bueno, terminen de copiar esa primera parte. Por favor, una pregunta, y por ejemplo, si fuera como el ejemplo anterior, que no nos daban los ohms directamente, sino nos daban los valores. Tienes que. ¿Cómo es que los puedo Tienes que calcular. Esa parte como que no lo pude calcular. Aquí dice. Yo se lo siempre me va a dar esto. ¿Sí? Creo que viene más acá. Ah, ¿la manera de calcularlos o el ejemplo? Calcularlo. Aquí está. Pepe, sácale foto, Pepe. 20 ¿A qué lado? minutos. No, pues la quiere el escáner. La quiere el escáner. Mándala al grupo. Se le llama reactancia. Que la mande, No, pues ya danos, llámelo. A nosotros sí. L, donde L es la inductancia en Hertz y F es la frecuencia en Hertz. ¿Sí? Les tengo que dar la frecuencia, o también podría ser XL igual a WL. O sea, si se les da W, lo pueden calcular desde ahí. Y la otra, que es la reactancia, W es la velocidad angular. Es WC. Por ejemplo, miren, si aquí les da 377T, ¿cuánto vale W? 377. O sea, si aparece un valor aquí antes de la C, ese es W, compañeros. Ese ejercicio ya lo resolvimos la vez pasada cuando vimos la de Los pasores. en serie, ¿no? Ah, ¿Sí? Entonces ahí están las fórmulas en cuales se puede calcular su reactancia de cada elemento. Ajá, si me dan eso o los Henry, ¿puedo calcularlo? sí, ya de esa manera. Esta, bueno, La mochamos. Como 600, ¿no? La pura más 500 y cacho. pero En otro potencia de entrada, ¿no? Entonces vamos a calcular las tres, pero antes de ello necesito conocer el ángulo, este angulito que está aquí. ¿Sí? ¿Qué ángulo vamos a ocupar? Bueno, para el primero vamos a ocupar el ángulo del voltaje menos el ángulo de la intensidad en el resistor. ¿Cuánto vale el ángulo del voltaje en el resistor? 0. ¿Vale? 53.13 y el de la corriente 0. Cero, ¿no? ¿La corriente total? 53.10. Ajá. Ah, de R. Menos 53 puntos. Y esto nos lleva a 0, ¿no? 0, ¿no? Porque esta es expresión ya se ve como estaba sonando. Bueno, este ángulo lo sustituyo aquí arriba. Voltaje
¿Cuánto nos da BR? ¿De total? BR, 6, ¿no? Ah, 6. Por la IR. ¿IR cuánto es? Digo, voltaje. Como está en paralelo, es 20. ¿Están de acuerdo? Sí. Por I, que vale 6. Por el coseno de 0, que vale 1, ¿no? 120. ¿Están de acuerdo ahí? Sí. Entonces esto vale 120 watts. La otra es intensidad en BN. Sigue siendo un voltaje, ¿no? Por 8, ¿no? Ajá. Por 8. Por 8. Pero ahí el ángulo es ángulo, voltaje en la bobina, menos corriente en la bobina. ¿Cuánto vale el voltaje? Vale 53.13, ¿no? Menos 36.9. Esto nos da 90, ¿sí o no? Sí. El seno de 90, ¿cuánto es? 1, ¿no? ¿Qué? ¿El seno de 90? Sí. 1, ok. Sí, porque sí. Ya nada más nos falta es voltaje de entrada, son 20 por la corriente total. Que son 10. 10 son 200. watts. ¿Sí? Ahí están todas las potencias calculadas. Esta no puse ángulo porque no lo necesita. Es lo que no conocemos, ¿no? Es lo que resolví en el anterior, no el triángulo de potencias. Bueno, ¿puedo borrar el No, a ver, siguiente? espérese, ya me perdí. ¿Este? Esas fórmulas son las que ocupó. ¿Por qué canceló? Una. El coseno de 0, ¿cuánto es? 1. El seno de 0, digo, el seno de ¿Por qué en el primero, en la potencia real, ocupó la de la resistencia y Q? La potencia real siempre la van a dar los resistores. Q. Y la potencia Q siempre la van a dar aquellos elementos que tengan un campo magnético. Inductores. La capacitancia. Motores, ¿El ¿no? reactivo? Las bobinas. Los bobinas y los capacitores, ¿no? A ver, P es potencia Real. real, que se las dan los resistores. Y esta Q, la dan los elementos que tengan campos magnéticos, como la bobina, el capacitor. ¿también hay capacitor? Por ejemplo, si tenemos dos. No, se suma. Este- O se resta, según sea el caso. Depende, ¿no? Y esta es la entrada. La potencia aparente es la que nos ofrece las empresas que se dedican a eso, a abastecernos de energía. La S es la pared. No voy a realizar. Y es la que relaciona a las dos. A ver, no sé si les di un apunte de potencias. Sí, donde vimos el triángulo de potencias. ¿Dónde estaba P? ¿Dónde estaba Q? Y el resultado de eso nos daba. ¿No? No. ¿Seguros? Sí. A ver, vamos a graficar esto. Entonces, la potencia real está aquí. Esto sería P es igual a BI por el coseno del ángulo. La potencia reactiva está a lo largo del eje Y, o sea, sería esta. Esta sería Q igual a B por I, seno del ángulo. El resultado de estas dos me lleva a S. Y este es el ángulo. ¿Sí? Entonces, ahí están las tres potencias. Una pregunta, profe. La potencia siempre va a dar positiva, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Ahí está, miren. Entonces, ¿cómo calculo S? ¿Están de acuerdo que es el teorema de Pitágoras? Sí. O sea, esta es raíz de P al cuadrado más Q al cuadrado, ¿no? Ujú. Entonces, si yo sustituyo, B por I va a ser coseno del ángulo, más B por I seno del ángulo. Todos estos van a ser al Cuadrado. ¿Sí? Ok. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, y ahí ya estoy utilizando términos de trigonometría. Coseno cuadrado, esto me queda al cuadrado, más al cuadrado y seno cuadrado. Me lleva a desarrollar esto.
Entonces, ven que aquí y aquí tienen algo en común, ¿no? B al cuadrado por I al cuadrado por el coseno cuadrado más el seno cuadrado. Es una identidad trigonométrica que su valor es 1. Esto vale 1. Y entonces ya nada más me queda B al cuadrado por I. Si quito la raíz me va a quedar B por I. Por eso es esta fórmula. ¿Sí? Entonces a eso se le conoce como triángulo de potencias. ¿Ah? Ahora, de aquí de esta fórmula, como es la parte real, me interesa más para ver cuánto es el consumo de energía que yo hago. Bueno, voy a despejar, coseno del ángulo es igual a P por DI. Estoy despejando esto. ¿Sí? Esta parte pasa hacia abajo, BI. Pero ¿quién es BI? Es ese, ¿no? Lo que hemos calculado aquí arriba. ¿Sí? A este se le conoce, a esta parte de aquí, se le conoce como FP, es factor de potencia. Bueno, ¿qué es el factor de potencia? Es la cantidad de energía que yo necesito para convertirla en trabajo. Ustedes cuando se prenden su licuadora, su motor gira, ¿no? Sí. Estás consumiendo energía para producir Trabajo. mecánica, ¿no? ¿Sí? Si tu motor estuviera en mal estado, no sé si les ha pasado que han activado algún aparato eléctrico y como que absorbe la luz, ¿no? La energía como que se baja la intensidad. Quiere decir que está ocupando mucha energía. Y entonces van a su medidor y cuando hace eso, se dispara, ¿no? El consumo, sí. Entonces eso no repercute. Dinero. Entre más vueltas de tu aparato, más energía pagas. Bueno, y en tu casa es poco. Si te vas a una industria donde manejan cientos de motores, imagínense, por ejemplo, si en tu casa tienes un excedente de 100 pesos, o sea, dices, si yo pagaba 50, ahora ¿por qué estoy pagando 100? Precisamente porque alguno de tus aparatos está haciendo ese consumo excesivo. Imagínate, ese es en tu casa 100, tienes un aparato mal. Imagínate que en una industria tenga 100 motores que hagan lo mismo. ¿Cuánto pagarías? Y aparte es más cara, ¿no? Sí, de hecho. ¿Cuánto pagarías? Una la nota. Entonces, las empresas, para proteger ese consumo, y para decir, ok, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que algunos motores están en mal funcionamiento, pero no puedo estar, de momento, monitorear todos los motores, ¿no? Y decir, pues este está mal, este está bien, que son muchos. Entonces, para eso, para corregir este factor de potencia, se utilizan los bancos de capacitores. Los bancos de capacitores, ¿qué hacen? Pues haces el mismo consumo, pero el flujo de corriente es bajo. Y eso te cobran. ¿Sí? Y cobran menos. Bueno, al hacer esta corrección, pues, disminuyes ese pago, ¿no? Excedente. Pues se dedican a esto, ganan buena lana, y es más, buscan en el mercado libre, banco de capacitores. ¿Cuánto cuesta un banco de capacitores? ¿Sí? Tenía programado una práctica de esto para que vieran, pero pues ya no me da tiempo. Entonces, pues, espero que el maestro Leiva, el maestro que tiene la continuidad de esto, es el maestro Leiva, ese tiene la materia de electricidad industrial. Ustedes lo van a ver de manera industrial, pero utilizando No quiero verlo. Yo creo que lo veo a usted. Lo vuelvo a ver, profe. ¿Vale? Entonces, a ver, ya para concluir este tema, miren, el factor de potencia ideal, el que digas, pues voy a medir, porque hay aparatos que los metes en la línea de tu casa y te dan a qué frecuencia opera, cuánto te da de línea, cuánta corriente está circulando, todo lo que quieras saber. El ideal es de 0.8 a 1 unidad. ¿Sí? Porque no tiene unidades. Por ejemplo, si me pidieran calcular el factor de potencia de esto, pues sustituyo P, vale 120, y sustituyo S, que vale 200. ¿Cuánto es eso?
60. 60. No. 0.6. Punto 6 sin unidad. Punto 6. Esa es mi duda, profesor. Entonces, también de los anteriores nos da punto 6. ¿Por qué? Porque Está así son los reduciendo. ejercicios, ¿no? Pero por ejemplo hay unos que ya nos dan punto 8 exactos. Y si están arriba de la unidad, pues ahí sí tendríamos que hacer una corrección del nombre. Bueno, eso es casualidad, ¿eh? Profe. O sea, no lo pregunté. Una pregunta, profe. No, algunos lo sé. Es que lo sé, a cada cuadro los actualizo. Y pongo unos diferentes. ¿Dónde quedo con el resto Unos diferentes y. Para que no siempre- Entonces ahí realmente reducimos y ganamos para que se descargaran. Pues. o ganan ellos. Depende. Esperaría que tú ganases. Profe, una pregunta, bueno. Los bancos de capacitores también tienen, ¿cómo se llama? Captado o ya pensado, por ejemplo, el arranque de un motor. Ya ve que si un motor tiene carga consume mucho más. Exactamente, precisamente así es con el arranque del motor. Ah, Los motores son los que más te consumen. ujú. Porque Porque prácticamente son cortos. Lo puedes ver en tu auto. Sí. Si tú tienes un auto y a tu motor no le has dado mantenimiento en cierto tiempo, pues ¿cuánto te va a consumir en aceite y en Perdónenme, gasolina? pero ese siempre tiene aceite. Porque Siempre se le cae. Pero sigue siendo nuevo. Ese es un buen punto. A ver, ¿ya? Pero traigo carro. ¿Listos? ¿Ya puedo terminar esto? ¿Puedo borrar esta parte? Sí. Ya no pierda la mochila. Y sale de ahí. ¿Vale? Si yo sustituyo valores, ¿cuánto le salió la I total? 10. 10 a 10 a 0. A 0, perdón. IR 6. 6 amperes, 53.1 grado. Un grado. La que sigue. 8 menos 36.9. ¿Cuánto? 8 menos 1 de menos 36.9. 0, ¿no? Bueno, no puedo sumar ni restar por el circular. Eso es el coseno, es una Convertirla, ¿no? Esta, pues quedan 10. Ahora sí, apóyenme con esta. 6, van a poner rec. 6,53.1. 3.6. Ajá. 3.6. 4.8. Ok, muy bien. Menos. ¿Qué sigue? 8, menos 36.9. 6.4 y menos 4.8. Ajá. Elimino paréntesis. Este con este y este con este nos da 10. Menos 10. Profe, ¿cómo dijo que para calcular eso? ¿La calculadora? Rec. Ahí está, ¿no? Está comprobada la ley de Kirchhoff. Nos da 0. Entonces, no es como los circuitos de baterías. Ahí tienen que nada más pura suma, ¿no? De corrientes y nos dan. Pero aquí no, aquí tienen que hacer esa Comprobación. aplicación, ¿no? De conversión de polar a convertía el. Bueno, entonces, a ver, para aquellos que no se acuerden de que para el gráfico senoidal necesito las E con respecto al tiempo, bueno, esta queda igual, ¿no? Nos queda raíz de 2 por 20 por el seno del WP más 53.3. Este es adelanto, ¿no? Ujú, sí. Para el caso de la IT, recuerden que ese 10 que tenemos lo tienen que multiplicar por raíz de 2. ¿Cuánto les da? O sea, les daría 10. 2 seno de W. De WT nada más, ¿no? Porque el ángulo es 0. Y el otro para IR
de t es igual a raíz de 2 por 6 Por 6. seno de wt más 53.13, que es este, Y L sería 8. y L 2pi por 8 igual a raíz de 2 por 8 menos 36. seno de wt menos 36.9 grados. Ya nos multiplicamos eso y ya sale. Con esto ya pueden graficar. Eso es lo que dice, encuentra la función en dominio Ese es- de la función. ¿Son esos? Ok. Entonces la función son como las ecuaciones. No, es una función con respecto al tiempo. Bueno, eso ya nada más lo grafican. Resolvemos la de pi 2 por 20, ¿no? Igual la de Ya nada más grafican esa parte y me entregan este circuito. Y para Resuelto. eso integrarlo a un Víctor. Sí se pudo. Sí se pudo. Bueno,